estudiar la lección 9 de En el crisol con Cristo, porque todo esto está basado en que supuestamente nosotros estamos en medio de un crisol, el crisol de Dios, y Cristo está con nosotros. Pero no tiene en cuenta, por ejemplo, la palabra profética más segura en la que Jesús le dice al ángel de la Odisea que no está con él, está afuera. Y el ángel de la Odisea no sabe por qué está en la condición en la que está. Por eso es muy importante para nosotros oír las palabras de Dios, oír la palabra profética más segura. Y el título es Una vida de alabanza. Esta semana nuestra lección habla de una vida de alabanza, mientras supuestamente estamos siendo purificados por el fuego de Dios, que son el dolor y el sufrimiento en el crisol de Dios. Y cita las palabras de los escritores del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con las que se alaba a el único Dios verdadero, para que nosotros alabemos a el Dios del crisol, el Dios del autor de nuestras lecciones, como si fuera el Dios de Israel. Y no es el mismo Dios. Y es claro que no lo es. Y aquí tenemos a la imagen que acompaña nuestra lección, donde se ve a una persona en medio del fuego, alabando. Y esta imagen es muy similar a las imágenes de Roma. Y se cita Filipenses 4:4 como versículo de memoria. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, ¿qué es la alabanza? Para que tengamos una vida de alabanza. Y aquí hay una definición que podemos usar para analizar estos conceptos. Y alabar como tal se refiere a la acción de celebrar con palabras algo positivo. Entonces, ¿qué es celebrar con palabras? Puede ser un hablado, puede ser a través de una canción, algo positivo. De allí que las alabanzas sean fundamentalmente afirmaciones que exaltan el valor o la virtud de una persona, de un lugar, un objeto, una idea o un ser divino. Porque todos los que alaban a los seres divinos que existen en este mundo exaltan el valor o la virtud de este ser divino. Entonces, por eso, hay un micrófono abierto, se fijan cuál es, porque cada vez que lo mueven algo suena, hay mucho ruido. Por eso, para que exista alabanza, debe haber, fíjense, tomando esta referencia, o algo positivo, algo bueno que celebrar con nuestras palabras, con nuestro testimonio, algo positivo, algo bueno en lo que gozarse o regocijarse. O la alternativa es que haya una persona que tenga valores o virtudes a las que exaltar, y uno la alaba por esos valores o virtudes. Entonces, el primer ejemplo de alabanza que cita nuestra lección es del primer tipo, o sea, donde hay algo positivo, algo bueno que celebrar, de que gozarse o regocijarse. Pablo, estando preso en Roma, se regocija por algo positivo. Se regocija en la salvación de Dios y los frutos del Evangelio, en la paz de Dios, en el fruto del Espíritu que se veía en los miembros de la iglesia de Filipo, y exhorta a los filipenses a regocijarse siempre. Fíjense qué les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otras veces os digo, regocijaos. Entonces, cuando alguien se regocija, ¿es por qué? Porque sale gozo de su corazón. No es algo que uno puede decir, bueno, yo voy a regocijar. No, es un estado de una persona que se regocija y está contenta por algo, como Jesús dijo en el Sermón del Monte. O sea, porque llegaría un momento es que a los verdaderos hijos de Dios los perseguirían. Entonces, y Jesús dice, bueno, cuando los persigan y digan todo tipo de mal sobre vosotros mintiendo, alégrense, alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron ¿a quién? A los profetas que fueron antes que vosotros, porque Dios nos manda a profetizar, a predicar el evangelio que es profecía, a anunciar lo que va a pasar. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, la paz que proviene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, es gozo. ¿Qué gozo? El gozo de Jesús, el amor de Jesús, paz,
Como dijo Jesús, mi paso os dejo, mi paso os doy. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De eso está hablando Pablo. Y se está regocijando ¿de qué? Del fruto del Espíritu, como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El segundo ejemplo de alabanza que cita nuestra lección también es del primer tipo, o sea, porque nos regocijamos porque hay algo bueno. El pueblo de Israel tenía algo positivo de que regocijarse. Jehová estaba cumpliendo sus promesas y entregó en sus manos a la ciudad de Jericó. Y leemos en Josué 5, el versículo 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más como príncipe. Príncipe significa la palabra que se traduce como príncipe, zar, jefe. Eso significa, más como jefe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Y cuál es el ejército de Jehová? Justamente, su pueblo. ¿Y cuál es el jefe del ejército de Jehová? Si el ejército es de Jehová, ¿quién es el jefe de ese ejército de Jehová? Eso es lo que quiere decir estas palabras. Más como jefe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué se dio cuenta de quién era el que estaba hablando con él y postrándose sobre su rostro en tierra le adoró. ¿Y por qué le adoró? Porque se dio cuenta que era Jehová. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Lo mismo que pasó con Moisés en la zarza. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. ¿Qué pasaba con el pueblo de Jericó? Estaba asustado, estaban encerrados. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. ¿Quién le habló a Josué? Jehová. ¿Quién estaba ahí? Jehová. ¿Quién le habló a Moisés en la zarza? Jehová. Era Jehová. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y la promesa es que ese muro gigante y ancho iba a caer. No por la voz del pueblo, no por el sonido de la trompeta, sino que Jehová iba a hacer caer el muro. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y José mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y el pueblo de Jericó, ¿qué hacía? Observaba que en silencio pasaban justamente los hombres armados, pasaban los sacerdotes tocando trompetas y el pueblo haciendo silencio. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento. Y de esta manera durante 6 días. Al 7º día,
porque fíjense que lo hicieron 7 días seguidos, y uno de estos 7 días era sábado. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y tomaron la ciudad. Ahora, y por supuesto, el pueblo estaba confiado en que Dios haría lo que prometió, como se lo dijo justamente a Josué. Y Dios hizo lo que había prometido, y tomar la ciudad. Y esa ciudad invencible cayó fácilmente en manos del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el trabajo que tuvieron que hacer ellos? Simplemente hacer lo que Dios le había dicho que tenían que hacer, y hacerlo por fe. Eso es lo que Dios hizo para entregarles la ciudad de Jericó, y lo que hizo para entregarles toda la tierra de Israel. Lo interesante es que, en vez de ver cómo Dios estaba cumpliendo su promesa de entregarle al pueblo de Israel la tierra prometida, el autor de nuestra lección ve en este hecho una característica de cómo actúa su Dios, y la proyecta en Jehová, diciendo que Dios arrinconó a los israelitas, los metió en un problema. Y al contrario, Dios ya había destruido a varios reyes enemigos, y los israelitas iban confiados en Dios, e hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer por fe, y Dios cumplió su promesa. Ahora fíjense lo que dice nuestra lección. La lección del lunes 22 de agosto. Imagínate que estás pintando el piso de una habitación, pero luego te das cuenta de que terminaste en una esquina y no puedes salir, salvo que pises sobre la pintura fresca. Tienes que quedarte allí hasta que se seque. ¿Y qué dice? Dios arrinconó a los israelitas. Increíble. Ahora, ¿quién estaba arrinconado? Como ratas en su cueva. Los habitantes de la ciudad. Y el pueblo real estaba libre, dando vueltas tranquilamente y confiado en su Dios. Pero el autor dice que Dios arrinconó a los israelitas. Como antes dice que Dios los llevó a lugares por los que iban a pasar por sufrimiento. Y estos conceptos vienen de las iglesias caídas. Dios los condujo a una de las ciudades más fortificadas de toda la zona. Ahora, ¿qué iba a pasar con ellos? Dios iba a pelear por ellos. El tercer ejemplo de alabanza que cita nuestra lección es del segundo tipo. Es la alabanza de David a Jehová, que se encuentra en el Salmo 145, donde exalta los múltiples valores y virtudes de Jehová. Esta es la alabanza de alguien que conoce a Jehová. ¿Y qué dice el Salmo 145? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, porque Jehová es el Dios y el Rey de David, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Yo daré testimonio de tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, porque Dios es bueno, y cantarán tu justicia, porque Dios es justo. Clemente y misericordioso es Jehová. Estas son las características de Dios. Lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. ¿Cómo es Jehová? Es bueno. Un árbol bueno, ¿da fruto malo o no? Este es el verdadero testimonio sobre el Dios de Israel, y sus misericordias sobre todas sus obras.
Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Tu pueblo te bendiga. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen. ¿Qué hace Jehová? Sostiene a los que caen. ¿Mm? Los restaura y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, como dice Jesús, a los buenos y a los malos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Por eso es importante invocar en nombre de Jehová. A todos los que le invocan de veras, ¿no? A los que le conocen y lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Por eso Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mas destruirá a todos los impíos. Va a poner fin a la maldad y a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Esta es la alabanza del que conoce a Jehová. Y el cuarto ejemplo de alabanza que cita nuestra lección es una mezcla de ambos tipos de alabanza. Es la alabanza de Pablo y Silas estando presos en la cárcel de Filipo, relatada en Hechos 16, 16 al 34. Es la alabanza por lo que Dios había hecho con ellos y por cuán grande es Él. ¿Qué pasó? La historia la conocemos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, porque esta muchacha estaba endemoniada, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué pasaba con ellos? Quedaron heridos, ¿no? Porque con esas varas con los que los azotaban los rompieron la piel y tenían heridas expuestas. ¿No? Y los metieron en la cárcel, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Y por qué cantaban? Porque estaban gozosos, y cantaban y alababan a Dios, a pesar de lo que les había pasado. ¿Y por qué lo alababan? Porque sabían que Dios estaba con ellos, y que haciendo esto iban a salvar a muchos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto no suelta cadenas, pero acá se abrieron las puertas y soltaron las cadenas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y por qué dijo esto? Porque él sabía que Pablo y Silas predicaban el evangelio de nuestra salvación y quería ser salvo. Y no por casualidad, Pablo y Silas, dos personas que van a Dios, fueron llevados a la cárcel.
Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y se gozó de todo su corazón, porque ese gozo salió del corazón, de haber creído a Dios. Y por supuesto, alabó el nombre de Dios. Esta es la historia. ¿Cuál fue el resultado de esta alabanza y testimonio? ¿De quiénes? De Pablo y Silas. El carcelero y toda su casa también se regocijaron de haber conocido y creído a Dios, al Dios de Pablo y Silas, a Jehová, el Dios de Israel. Y por supuesto, de ser salvo. El quinto ejemplo de alabanza que cita nuestra lección lo encontramos en 2 Crónicas 21 al 30, donde Josafat y el pueblo de Israel adoran y alaban a Jehová, el Dios de Israel, porque su misericordia es para siempre. Y leemos 2 Crónicas 20, del 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová. ¿A dónde fueron? A la casa de Jehová. Porque eso es importante. El templo era la casa de Jehová. Fueron a la casa de Jehová a encontrarse con Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, ¿no? Y ahora Josafat repite lo que dijo Salomón cuando inauguró el templo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del norte del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. ¿Y por qué hizo esto Dios? Porque eran descendientes ¿de quién? De siervos suyos. ¿De quién? De Lot, con sus hijas. Y además estaban el hermano de Isaac, estaba Esaú. Y Dios les dijo que no los destruyan a ellos. Y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estuvo en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos, todos orando a Jehová. ¿Y qué pasó? Jehová contestó, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así dice Jehová: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahora, lo mismo nos dice a nosotros: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis,
y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Qué les dice Dios? No van a tener que pelear ustedes. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ustedes van a tener que pararse y ver cómo los libro. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Por qué lo adoraron? Porque había contestado sus oraciones, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cantaron a Jehová. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Den gloria a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a tonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre a aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los hijos de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Entonces, ¿por qué alababan con gozo? Porque era real el gozo. Dios les había dado gozo porque los había librado de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Y esto es lo importante. Vemos que siempre se adora a ¿quién? A Jehová. Pero ¿podemos darle la gloria y la alabanza de Jehová a otro Dios o a un ídolo? No, no debemos hacerlo. Pero la gente lo hace. Ahora, ¿cuál es la misión del pueblo adventista? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la adoración? ¿A quién tenemos que adorar? Los adventistas del séptimo día sabemos, o deberíamos saberlo, que aparte de Jehová, el único Dios verdadero, en nuestro mundo hay muchos seres divinos que reciben alabanza, muchos ídolos que son adorados. Y sabemos que todos ellos son parte de las abominaciones de la Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, una de cuyas hijas es la mujer Jezabel, la religión pagana de la bestia romana que, en el tiempo de la apostasía, con la ayuda de Balaam, se disfrazó de cristiana. Y sabemos que una de esas abominaciones es la imagen a la que adora la mujer Jezabel. Es la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Es el ídolo abominable al que Jesús identificó en su sermón profético como el falso Jesús, que buscaría ocupar su lugar, el anticristo. El falso Jesús, que no es otra cosa que el disfraz del engañador, el disfraz de Satanás, el dragón. El ídolo que empezó a ser adorado como si fuera Cristo en el tiempo de la apostasía y aparecería ante nosotros cuando llegara el fin. Y leemos en Primeros Escritos, página 213, Elena hablando de lo que Dios le mostró.
la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de quién, de Satanás. ¿Representantes de quién son? De Satanás. ¿Quién le dio su trono, su poder y su autoridad al Papa? Satanás. Y a Satanás adoraban. ¿Cuántos ante ellos se postraban? Porque el hombre pecado adora a Satanás. Y eso es claro en la palabra de Dios. Y lo dice claramente Elena de White. Y Jesús en Mateo 24, 14 al 16 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino, el que él predicaba, el verdadero evangelio, la verdad echada por tierra por el hombre pecado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. O sea, el pueblo adventista tiene que predicar la verdad, y no puede llegar el fin hasta que el pueblo adventista recupere el conocimiento de la verdad y la predique en el fuerte pregón. Y recién ahí vendrá el fin. Por tanto, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque la van a ver. Y dice, el que lea Daniel entienda, tenemos que leer y oír las palabras de Daniel. Entonces, los que estén en Judea, los judíos, los circuncidados en el corazón, los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente, huyan a los montes. Porque en ese momento todo el mundo habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Y Jesús lo explica más adelante, Mateo 24, 23 al 28. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, ¿qué estaría? La abominación desoladora. ¿Y cómo la llamarían? Cristo. Y si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Y más adelante dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, Cristo está en el desierto, no salgáis. O mirad, Cristo está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, así lo llama Jesús, al anticristo. Allí se juntarán las águilas. Ahora, ¿cuál es la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel? Es el Jesús al que adora Roma, el cuerpo muerto, donde Satanás le mostró a Constantino el signo con el cual vencería el pueblo de Dios. Y ese símbolo, el sol con la cruz en el medio, símbolo de un dios hijo, del dios sol, porque Babilonia adora al dios sol como el dios padre, a la diosa luna como la reina del cielo, y a los hijos de los dos como las estrellas del cielo, los hijos del sol y la luna. Este símbolo es el símbolo de ¿quién? Del dios hijo del sol, del hijo del sol, el hijo de el dios padre de la gran Babilonia, y que ellos lo llamaban Mitra, Constantino lo llamaba Mitra, o lo llamaban Apolo, o lo llamaban Horus, ¿no? O todos los nombres que tenía, o Tamuz, porque Roma endecha a Tamuz, porque son todos los nombres de este dios hijo. Y eso es lo que introdujo, esa abominación introdujo. Y nosotros vemos aquí una imagen publicada por la División Sudamericana de Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde se ve a esta imagen, el cuerpo muerto con el sol atrás, que es el anticristo, siendo adorado por una multitud ecuménica, donde vemos que hay monjitas, hay indios, hay de todo tipo de religión, todos unidos ahí, porque estas monjitas no se convirtieron, siguen siendo católicas, y adoran a quién? Al Dios de Roma. Ahora, ¿qué va a pasar esto? Dios le mostró esto al polantista, ¿para qué? Para que no lo adoren. Jesús fue claro. No vayan, no crean, porque ese no soy yo. Ese es el falso Jesús. Y como Elena White lo dice en el Conflicto de los Siglos, página 682, dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás será por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! ¿Y quién vino? Satanás. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta
sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Ahora esta es la palabra profética más segura. Y nuestra misión es predicarlo, para que nadie sea engañado y adore a Satanás llamándolo Cristo. Ahora, pero eso implica decir que Roma adora a Satanás y que el falso profeta, cuando se uniera a Roma, adoraría a Satanás. Y no podemos llamarlos parte de la iglesia de Cristo, a los que adoran a Satanás, porque adoran al anticristo. Este es el mensaje que el polantista tiene que predicar. Como dice Elena, ahora en otra cita que está en Evento de los Últimos Días, página 172, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. ¿Quién aparece? La abominación asoladora. Y Jesús al que adora Roma. El ídolo al que adora Roma. Pero ahora tiene vida porque Satanás le da vida. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás. ¿Quién es Satanás? Vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y los saltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. ¿Para qué se unen? ¿Para qué es el ecumenismo? Para adorar a Satanás. ¿Cómo lo llaman? Cristo, Dios y Cristo. Y a los espíritus demonios le llaman Espíritu Santo. Ese es el ecumenismo. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahora esto va a pasar. Y el polantista no se puede hacer el tonto. ¿Por qué? Porque si no va a ser responsable de la muerte de muchas personas. Entonces, ¿quién lo va a predicar? El que tenga amor a la verdad y quiera tener amor por sus hermanos. El que tenga el amor de Dios en sus corazones. Y leemos en Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya había pasado el sellamiento y estaba adorando a Satanás, que había venido. Y acá tenemos una imagen que se presentó en nuestra lección, donde vemos al Dios de Roma siendo adorada por una gran multitud. Y estas imágenes buscan que el polantista también se une en esa adoración. ¿Por qué? Porque la profecía se cumple. Y en medio de la iglesia adventista hay lobos vestidos de ovejas, que tienen una misión: unirnos a la bestia del falso profeta en la adoración de Satanás. Y eso hay que decirlo claramente. Ahora, ¿pero el falso profeta adora al Dios verdadero? No. El autor de nuestra lección toma ejemplos de lo que dicen los pastores que son parte del falso profeta, que adoran a Satanás, y lo pone en nuestra lección como si adoraran al Dios verdadero. Y de ahí saca los conceptos del crisol. Pero la palabra de Dios es clara, Apocalipsis 19:20. Y la bestia religiosa, fue apresada, y con ella el falso profeta. Las iglesias protestantes y los adventistas que se unan a ellos, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Habían adorado a la abominación asoladora, a esta imagen que tenemos frente a nuestros ojos. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Podemos decir que la bestia y el falso profeta son parte del plan de Dios para evangelizar al mundo? No. Son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero. Entonces, ¿qué pasa cuando el autor de nuestra lección cita justamente como ejemplos de adoración a lo que hacen los pastores de estas iglesias caídas? Y empezando por los pastores que citó, que son parte del movimiento pentecostal, el movimiento espiritista que hubo en Gales. Y eso significa simplemente que está comiendo y bebiendo de la misma mesa que ellos, la mesa de los borrachos, como Jesús lo anunció. Y hay que decirlo, ¿por amor a quién? Por amor a nuestros hermanos, aunque eso implique persecución. Por eso es a Satanás a quien llegan a conocer los que lo adoran y lo alaban. Por eso reciben la marca de la bestia, todos los que tuvieran la doctrina de Jezabel, la doctrina que lo define, la doctrina creada por Balaam, con cosas sacrificadas a los ídolos.
como Jesús lo dice en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y la mujer Jezabel tomó esto, ¿y qué hacía? Ahora se decía profetiza, iglesia cristiana, y enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar, a adorar ídolos y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y el que tenía esa doctrina lleva a conocer las profundidades de Satanás, como se vio inmediatamente cuando los que conocieron las profundidades de Satanás buscaron asesinar a sus hermanos. Y este ídolo, esta imagen, la imagen a la que adora la bestia religiosa, la imagen de la bestia, la imagen del dragón, es el ídolo al que estarían adorando juntos la bestia religiosa y el falso profeta. Las iglesias protestantes caídas, cuando se unieran en puntos comunes de doctrina y adoptaran como propia la doctrina de Jezabel, estarían adorando y alabando juntas al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y tendrían por misión hacer que todo el mundo lo adore y lo alabe. Y esto es claro en la palabra de Dios, pero es negado por algunos, como leemos en Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, una de las cabezas de la bestia religiosa, una de sus hijas, la mujer Isabel, parecía que había sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron ¿a quién? Al dragón. ¿Es clara la Biblia? Sí que es clara. ¿Y quién se maravilló? Toda la tierra, todos los protestantes. ¿Quedó alguno fuera? No. Habría un momento en el que todos los protestantes, todos los que estaban en la tierra, los que había ayudado a la mujer, estarían adorando al dragón, pero estarían engañados. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora, ¿quién tiene que despertarlos? ¿Quién tiene que predicarles y contarles cuál es la verdad? Nosotros. Es el pueblo adventista el que recibió de Dios el llamado a hacer la siguiente obra. Primero, a reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios. Segundo, a leer las palabras de la profecía y ver su cumplimiento de la historia para poder oírlas y empezar a guardarlas, porque es nuestra misión guardar las palabras de la profecía, porque si no las guardamos, ¿quién le va a preparar el camino a la segunda venida? Nadie. Y también tendremos que escudriñar diligentemente las escrituras hasta recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y finalmente, tendremos que predicar el mensaje de los tres ángeles en todo el mundo, para evitar que todo el mundo sea engañado por la bestia y el falso profeta, adore al dragón y reciba su marca. Porque eso es lo que va a pasar si no hablamos. Pero Dios va a tener un pueblo que hable. Los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y dice Elena, yo en los últimos días, página 133, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque es idólatra, adora ídolos, Jezabel es idólatra. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Se unirían los protestantes con Roma? Sí. Esta es la palabra profética más segura. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿quiénes son? Los protestantes y los católicos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes, el falso profeta, busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, para hacer que todos los hombres adoren a su ídolo, como hizo Roma. Y eso ocurrió en el año 380, mediante el edicto de Tesalónica, que ahora vamos a ver. Y para entenderlo, como dice Elena, tendríamos que ver en la historia cuál fue este edicto, qué pasó ahí. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia.
¿Cuál es el trabajo de los lobos vestidos de ovejas? Impedir que el pueblo antista sepa cuál es su misión y se prepare. Y lo primero que tendrían que hacer es dejarlo sin profecía, hacerlo dormir y después darle a comer la comida y la bebida de los borrachos para que llegue a estar en la condición del ángel de la Odisea y que no sepa cuál es su condición ni por qué está en esa condición. Ahora, ¿qué pasó cuando vemos en la historia lo que pasó en el año 380, después de que los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se unieron a la bestia romana? Cuando la ramera se sentó sobre Sexto Monte, el Estado romano hizo esto: impuso a todos los hombres una religión. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. ¿Qué religión? La religión que profesan el pontífice Dámaso, porque ahora el obispo Roma, este es el Papa Dámaso, el que después le mandó a Jerónimo Estridón a escribir la Biblia católica, es el que fue a buscar el poder del Estado. ¿Para qué? Para extirpar la herejía de los cristianos que no adoraban a su nuevo Dios. Y el Imperio Romano impuso por la fuerza una religión, la religión del pontífice de Dámaso. Y la define así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. El Imperio Romano dice: todos tienen que adorar ¿a quién? Al Dios la Trinidad. Creemos en la Trinidad. Esta es la religión que tienen que tener todos los romanos. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, le ponen una marca, un nombre, el que cree en la Trinidad, y lo llama cristiano católico. Esa es la marca que ponía la bestia romana. Mientras que los demás, o sea, los que no creen en la Trinidad, los juzgamos dementes y locos. O sea, pierden todos sus derechos civiles y no pueden comprar ni venderlo. Lo mismo que hacer la bestia sobre la tierra, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Además, los declara herejes, un delito penal. Sus lugares de culto no recibían el nombre de iglesias. Prohíbe que se llame iglesias a los lugares de culto del que no adora a la Trinidad, y será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Y empieza la matanza de cristianos. ¿Por qué? Porque no adoran a la imagen de la bestia, no adoran a la abominación desoladora, no adoran a la Trinidad. ¿Y quién los guiaba? Satanás, porque ¿quién estaba detrás de esta imagen? Satanás y los demonios, como dice Elena en 1 Escritos, página 211. Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Y entonces, ¿quién incitó a la iglesia caída? Satanás incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto a las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Porque este es el Dios de Roma, Satanás. ¿Quién se esconde detrás del Dios la Trinidad? Satanás. Es claro, no se puede negar. Y por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. ¿Qué fruto dio esta doctrina? Este fruto los llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, ¿es bueno el Dios que mandó a asesinar a los que no lo adoraban? No, no es un Dios bueno, es malvado, es Satanás, es el padre de la maldad. Y hay que decirlo con todas las letras. Ahora, esto lo entenderíamos cuando se desplegara el rollo. En la última generación, dice Elena, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Pero dice, todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Entonces, ¿qué pasaría? Llegaría un momento en que lo que Dios le mostrara que iba a pasar ocurriría, y ahí empezaríamos a entender claramente el significado del mensaje del tercer ángel, especialmente cuando se unieran en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta, porque después de aceptar los dogmas de Roma, el falso profeta tiene que imponerlos por medio del uso de la fuerza. Y en el conflicto de los siglos, página 683, Dios nos dice lo siguiente: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Van a darse cuenta cuál es la verdad y la mentira. Van a haber arreglado sus lámparas. Van a conocer
cuál es el verdadero Dios y van a poder diferenciar claramente la verdad de la mentira y descubrir y dejar desnudo al engañador, ¿no? Porque es Satanás, no es Jesús, no es Dios, no es el Espíritu Santo verdadero, son espíritus de demonios los que habitan en la Gran Babilonia. Ahora, ¿se desplegó el rollo en lo referente a la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta? Y sí, la respuesta es sí. El 14 de febrero del 2010, la bestia y el falso profeta dieron a conocer que llegaron a la unión en puntos comunes de doctrina y dieron a conocer cuáles son los dogmas de fe comunes que los unen. Y el ídolo resultó ser el mismo ídolo que unió a paganos y a cristianos apóstatas en la misma adoración, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación a la que la bestia romana obligó a adorar en el edicto de Tesalónica. Y esto fue anunciado el 14 de febrero del 2010, el día de San Valentín, el día de los enamorados en Roma. ¿Por qué? Porque durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿De qué? Del movimiento ecuménico, del diálogo ecuménico que ya lleva 40 años. Y ahí el cardenal Walter Kasper, como dicen los que escriben esto, realizó unas sorprendentes declaraciones. El cardenal señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Ahora, ¿a quién empezaron a adorar los protestantes? A la imagen de la bestia, ¿no? A la imagen a la que obligó a adorar la bestia romana, al Dios la Trinidad. La imagen por la cual el que lo adoraba lo llamó cristiano católico. O sea, ¿qué hicieron? Volvieron a ser cristianos católicos. Y aceptaron que Roma tiene autoridad para definir doctrina en sus concilios ecuménicos. Se sometieron a Roma y la adoraron. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique y refuerce y profundice el fundamento común. Ahora, este fundamento, ¿qué es? ¿Es la roca? ¿Es Jehová? ¿O es la arena? La falsa roca que son dioses. Es la arena, la falsa roca que son dioses, no es Jehová, no es la roca. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia, cosa que reconocieron el falso profeta, estas iglesias que se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina. Y en este contexto, el cardenal Kasper propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico. ¿Qué es un catecismo? Es lo que aprende un católico. ¿Y qué es un católico? El que adora al Dios la Trinidad, con fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Entonces, ¿se cumplió la palabra profética más segura? Como Dios les mostró en el Juárez, ¿se unieron en puntos comunes de doctrina? Sí. ¿Y cuáles son los puntos comunes de doctrina? Los mismos que impuso la bestia romana por la fuerza. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Y cuál es esa abominación? ¿La podemos identificar? Sí, es el Dios la Trinidad. Es el Jesús definido en la Santísima Trinidad, la doctrina de la Trinidad, porque esa es la doctrina de Jezabel. ¿Es el Dios la Trinidad el que es el Dios de la bestia y el falso profeta, el Dios de Israel? No, de ninguna manera. No es Jehová, es Baal. Es el Dios de la Gran Babilonia, es la falsa roca que son dioses y que pretende ser puesta en lugar de Jehová, porque eso es lo que hizo el hombre pecado. En lugar del Dios de sus padres, puso al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana. Y al desplegarse el rollo, porque ya sucedió, ha llegado el tiempo en el que podemos y debemos predicar plenamente el mensaje de los 3 ángeles. Primero hay que predicarlo en medio del pueblo adventista, haciendo en Sión la obra del profeta Elías, despertando a nuestros hermanos con el clamor de medianoche y explicándoles cuál es el significado directo del mensaje que el testigo fiel y verdadero le envía al pueblo adventista, a las vírgenes dormidas. O sea, cuál es la razón de que son desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas, y están desnudas. Y eso es lo que Dios le mostró a Esquay en la visión de Zarandeo. Y en Primos Escritos, página 70, podemos leer lo siguiente. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y qué había visto ella.
que los espíritus de demonios atrapaban a muchos adventistas y que unos pocos, los que oraban constantemente a Dios, eran ayudados, pero los que no se preocupaban por su salvación, los espíritus de demonios los arrastraron y lo hicieron parte de su habitación. Les pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. O sea, cuando entendiéramos el mensaje, el significado del mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, cuáles son las razones por las cuales los envía, y lo predicáramos en forma clara y directa, eso produciría un zarandeo. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Cuál? El de la iglesia primitiva, y a difundir la recta verdad, porque habríamos recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Algunos no soportarán este testimonio directo, claro y directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia, y la iglesia somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el destino de cada adventista del séptimo día depende de oír este mensaje, el significado de este mensaje. Se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio, ese testimonio, ha de mover ¿a qué? A profundo arrepentimiento. Como Jesús dice, unge tus ojos con colirio para que veas y después vas a tener que arrepentirte. Ahora, cuando entendemos ese mensaje, entendemos de qué tenemos que arrepentirnos, ¿no? Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa de Dios. Ahora, ese mensaje, el mensaje del tercer ángel, es lo mismo. Como Dios le mostró en el Juárez, primeros escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar, ¿qué cosa? El trigo de la cizaña. ¿Dónde? En la iglesia. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debían absorber completamente la mente y la atención. ¿Cuál es la cizaña? La cizaña es una semilla que se siembra en nuestro corazón y cuando germina, crece, nace una plantita que crece hasta dar fruto, el fruto de la cizaña. Y el trigo es lo mismo, pero va a haber dos espíritus que van a hacer germinar uno y otro. Pero al escuchar el mensaje que nos dice cuál es la cizaña y cuál es la verdad, tenemos que elegir. Y si elegimos la cizaña va a germinar en nuestro corazón. Y si elegimos el trigo, el verdadero Jesús va a nacer en nuestro corazón. Por eso dice Elena, estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque es un tema de vida y muerte. Y en el evento de los últimos días 213 leemos, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, o sea, se niegan a abrir los ojos y ver. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Porque después de ser predicado por el Anticristo hay que predicarlo en todo el mundo. Por eso luego, al comenzar el tiempo de angustia, deberemos hacer la misma obra en todo el mundo. ¿Quiénes lo van a hacer? Los 144.000 sellados, predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, llamando al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia y a adorar solo a Jehová, a alabar solo al único Dios verdadero. No tener una vida de alabanza ¿a quién? A Satanás. Porque hay muchos hombres que creen que conocen la verdad, pero no la conocen y están alabando a Satanás. Por eso, Elena, Evangelismo 171, 2 citas seguidas. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte. ¿Satanás puede dar vida? No. ¿Satanás puede salvar? No. ¿Qué puede hacer? Sí, lo único que puede hacer es llevar a los hombres a conocer su profundidad, es hacer como él. Por eso nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos unimos o nuestros pastores se unen a estas iglesias? Y en vez de separarnos a nosotros, ¿no? En vez de llamar al pueblo de Dios a salir de ellas,
nos llevan a nosotros a unirnos a ellas. Es la obra contraria, es la obra de la contrarreforma, la obra liderada por los lobos vestidos de ovejas. Esa es la obra de Satanás, la obra que Satanás les dio a quienes, a sus siervos. Y tenemos que abrir los ojos. Ahora, entonces, cuando nosotros conociéramos la verdad, podríamos empezar a dar un claro testimonio sobre a quién alabamos, por qué lo alabamos y cuál es la alabanza que a él le agrada. ¿Y qué le agrada a Jehová? A Jehová le agrada que lo alaben los que lo conocen, que lo alaben porque él es bueno y es misericordioso. No por lo que lo alaben los que le tienen miedo. Y lo alaben por miedo, porque ese es el Dios de este mundo. Y leemos en Jeremías 9:24, más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que lo entendamos y lo conozcamos, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Jehová? Esto, que lo entendamos y lo conozcamos. ¿Y cómo lo conocemos? Por su palabra. Y en Oseas 6:6 Él nos dice, porque misericordia quiero. ¿Qué quiere? Que seamos como Él, misericordiosos y no sacrificios. Porque el que no tiene misericordia y peca, después necesita sacrificio. Y conocimiento de Dios, que lo conozcamos a Él, más que holocaustos. Y esa es la promesa del nuevo pacto, de cuando Él escribía su ley en nuestra mente y en nuestros corazones, nosotros lo conoceríamos. Y por eso había un pueblo que conocía a su Dios, y va a haber un pueblo que conoce a su Dios. Los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y en el Salmo 118, versículos 1 al 4, está el motivo de alabanza del salmista. ¿Alabad a quién? A Jehová. Porque Él es bueno. Como decía Jesús, hay un solo árbol bueno. ¿Quién es? Jehová. Y alábenlo, ¿por qué? Porque Él es bueno y no puede dar fruto malo. No hace lo que hace el Dios de Babilonia, que purifica con fuego. Jehová no hace nada de eso. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y feliz sábado.